Dios les bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Les saluda su pastora Olinka Córdoba y estamos para dar inicio a nuestro cuarto taller de sanidad. Como ustedes saben, hemos estado ministrando en los últimos meses la sanidad interior, sanidad mental, sanidad emocional. Y hoy el tema de nuestro cuarto taller es sanidad familiar, no a la violencia. Amén. Para eso tenemos la participación de la licenciada María Alejandra de Montenegro, nuestra trabajadora social. Tenemos también a la licenciada María Eugenia, también como psicóloga, que va a estar dando algunas aportaciones en el ámbito psicológico y emocional. Tenemos algunos testimonios que yo sé que van a ser de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Mientras los hermanos se siguen conectando, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 33. Busquen Jeremías, por favor, capítulo 33, versículo 6. Amén. Dice así el Señor: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos reciben paz en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret? Jesús quiere traer paz a tu corazón, a tu vida. Yo sé que la sanidad interior, mental, emocional es un tópico que no se toca mucho en las iglesias. Por eso que estamos aprovechando este tiempo para ministrar sanidad. Quiero que por favor abras tu corazón porque Dios va a hablar hoy. Dios te va a ministrar. Quiero dejar adelante el micrófono a nuestra hermana María de Montenegro, que va a ser la expositora de la palabra del Señor. Adelante, María. La violencia doméstica puede incluir diferentes tipos de abusos, que es la física, la sexual, la psicológica, emocional. También quiero que sepan que también violencia es la parte económica, en donde la pareja no deja el acceso de que la persona pueda accesar a lo que es el dinero. Si en este caso podemos ver que en un matrimonio, en una familia, el hombre de la casa es el único que lleva el sustento, pero él es el que lleva el control hasta de hacer las compras. Esa es una violencia económica. El no tener ella el acceso a ese dinero, de pagar cuentas, de que él es el que regula todo lo que es el presupuesto. Parece mentira decirlo, pero eso también es violencia, porque ella no tiene acceso a manejar una parte económica, puesto que ella no es la que sufraga el gasto del hogar. El acecho también entendemos por la parte del acecho, que es cuando el agresor, en este caso, puede incluir a acosar a la víctima. Empieza a realizarle llamadas telefónicas, mensajes, la persigue, la acosa, está pendiente del celular, hasta de dónde mira la persona, de dónde mira la pareja, si sale con él, si miró para la izquierda, si miró para la derecha, mira para ver, y a veces por el simple hecho de que de repente es una mujer y de repente miró a la izquierda y había un hombre allí, él piensa que ella lo estaba mirando. Así es el acecho de la persona. También quiero que sepan que hay mitos de la violencia doméstica. Entre los mitos tenemos que la conducta violenta es innata en los hombres. Eso es mentira, porque también hay mujeres que son agresivas, mujeres agresoras. Dice que las mujeres que son o han sido golpeadas se lo buscan y que lo provocan. Eso también es mentira, porque independientemente de la situación, la mujer no tiene que ser agredida. La mujer no tiene por qué ser golpeada, no tiene por qué ser ofendida. La violencia dice que es un problema de los sectores pobres, como se lo dije, no es así, porque la violencia puede estar en cualquier estrato social. Dice que el abuso psicológico y emocional no es tan dañino como el físico. Todo lo que inflige la violencia daña a un ser humano, tanto físico, psicológico, económico, patrimonial. Usted no puede decir que un golpe duele más que una palabra, porque tanto el golpe llega a la persona, afecta al cuerpo, pero las palabras afectan el corazón de la persona. El alcohol y la droga dice que hacen que los hombres sean más agresivos a sus parejas. La mayoría de las mujeres maltratadas dicen que nunca dejan a sus agresores. Cuando la mujer toma la decisión de romper el ciclo de violencia, se lo estaré mencionando más adelante, pero cuando la mujer
deja el ciclo de violencia, rompe con él, la mujer puede llegar a tener una vida diferente, lejos de un maltrato físico. Pero es la disponibilidad. A veces decimos que las mujeres se buscan esos maltratos y que ellas no pueden salir de eso. Si ellas aceptan buscar las ayudas correspondientes, a veces queremos que la ayuda sea las personas que no son las correctas. A veces pensamos que si nosotros decimos que somos maltratadas, vamos a ser señaladas. No. Nadie tiene el derecho de acusar a una persona por ser víctima de violencia. También como es el agresor. Si el agresor en un momento dado, él confiesa que ha sido agresor y él quiere buscar un cambio en su vida, también puede ser una persona diferente. Existen lugares en donde las mujeres, tanto los hombres con violencia como las mujeres que son víctimas, son personas que se recuperan y familias que hoy en día pueden dar testimonio de que son familias diferentes y familias sanas. Ese es el paso que da la persona, el paso que da la víctima de decir, quiero el cambio. Todos conocemos que hay lugares en donde nosotros, con la intención de buscar esa sanidad en nuestra familia, con la intención de recuperar ese amor perdido, a veces nos quedamos callados, pero cuando tomamos la decisión, el cambio se puede dar y de una forma positiva. Hay consecuencias en la violencia doméstica, no podemos decir que no, y hay consecuencias. Tanto en el trabajo, la víctima de violencia empieza por el ausentismo. Disminuye hasta las funciones en las que ella tiene asignado en la labor. En la parte física, la mujer puede tener embarazos no deseados, como les dije, que la persona puede ser abusada por su pareja, puede tener de que si la persona que es el agresor le está siendo infiel, puede también darle a la víctima puede contraer enfermedad de transmisión sexual. También puede tener discapacidad, fractura y adiciones. Hay que también entender que hay muchos golpes que tanto el hombre, porque no podemos también decir que las víctimas son mujeres solamente. Hay hombres también que son víctimas de violencia. Pero entendemos que la fragilidad de la mujer cuando es golpeada por una mano de un hombre, muchas veces la mujer queda con discapacidad. En lo que respecta a la salud mental, podemos decir que la persona que está siendo violentada, puede caer en depresión, puede caer en ansiedad, puede tener trastornos alimenticios, puede tener en lo que entra el suicidio y también el homicidio. Porque parece mentira, pero como le dije antes, la persona puede decidir hacer el cambio para romper el ciclo de violencia, pero también puede tomar una mala decisión y acabar con ella, con su agresor. Entre los factores que desencadenan la violencia doméstica están las dificultades de comunicación en la familia. Muchos factores, y eso lo podemos ver a nivel mundial. En la familia muy pocas veces existe la comunicación. Hay padres que hasta le prohíben cuando están en la mesa cenando que conversen. Pero hay veces que ese es el espacio que las personas pueden tener para intercambiar opiniones, intercambiar diferentes situaciones que se están dando en la familia. Hay que hacerlo. No podemos esperar que haya un momento si de repente los padres trabajan los dos. Hay que tener cuidado cuando dejamos los hijos en la casa y no existe una verdadera comunicación. El consumo de sustancias psicoadictivas por parte de algunos de los miembros de la familia puede desencadenar en conductas violentas. Existen muchos hogares en donde hay padres que son adictos a las drogas. Eso también es un factor que desencadena en la violencia doméstica. Las dificultades de la pareja, como les expliqué antes, de las infidelidades. A raíz de que hay muchas raíces de la parte de los hombres de que desean siempre llevar el sustento al hogar, tienden a tener el tiempo más en el trabajo. Desencadena esto lo que es la infidelidad. Lo que es
una parte muy importante, y eso hay que tener consciente de algo, y quiero que escuchen esta parte, porque a veces nosotros permitimos que nuestros padres, nuestros hermanos, opinen en la familia de nosotros, y eso es algo que tampoco puede ocurrir. Cuando dice, es más, hasta lo dice la palabra, cuando nosotros nos separamos de papá y mamá, nosotros nos hacemos una sola. Entonces nosotros vamos a hacer una familia. Cuando nosotros tenemos una situación familiar, se tiene que resolver entre esa familia. No podemos buscar que mi mamá opine o que la mamá de él opine o que opinen los hermanos en la educación de los hijos o que tomen decisiones de ese hogar. No, porque ustedes deben tener la capacidad de resolver la situación que se presente en ese hogar. Que alguno de los miembros de la pareja haya sido violentado de violencia de origen, porque hay muchas cadenas que vienen de personas que en la familia los padres fueron violentados con sus madres. Entonces ese fue lo que él vio, ese fue el patrón de conducta que él vio en su hogar. Entonces él lo vio como normal, él lo vio que la mamá recibía golpes por no contradecir al padre. Él piensa que si la esposa lo contradice, tiene que también recibir golpes. Si la mamá fue ofendida con palabras muy humillantes, él lo ve normal, él también lo hace con su esposa. También hay una parte que es las dificultades económicas. Hay veces que de repente por no llevar un presupuesto familiar, muchos hogares no hacen presupuestos familiares y quieren gastar más de lo que ellos poseen. Eso también trae muchas dificultades, muchas diferencias entre la pareja, y al final vienen las agresiones, vienen las ofensas y entra también a lo que es la parte de violencia. El desconocimiento de estrategias alternativas para la solución de conflictos. Es bueno tener siempre pendiente. Dice, es un dicho que siempre se ha escuchado, que para que exista una pelea se necesitan dos, ¿verdad? Si una persona dice algo, pero usted dice, mejor voy a esperar que esta persona se calme y después converso con ella, usted está contrarrestando a que se evite una agresión entre la pareja. Si no, espera que se calmen y entonces van a conversar, porque así, ¿qué sucede? Así ya las personas están tranquilas y la comunicación va a ser muy diferente. Como les mencioné, el ciclo de la violencia. Quiero hablarles del ciclo de la violencia. Cuando hablamos del ciclo de la violencia, lo vemos como especie de un círculo, ¿verdad? Cuando el agresor empieza a lo que es la acumulación de la tensión, que es el primer ciclo de la violencia, él va a empezar con lo que es las burlas hacia su pareja, las ofensas, los gritos. Siempre él va a estar atacando de forma verbal. Cuando entra a lo que es la explosión violenta, ya este es el segundo ciclo de la violencia. Sin importar de repente que la muchacha o la pareja no haya hecho nada, él empieza con la agresión física. Llega en un momento en donde él empieza con los golpes hacia su pareja. Pasamos a la luna de miel, que entra a la tercera fase. Esta tercera fase viene siendo donde él le pide perdón, me equivoqué, lo siento, no va a volver a pasar, te prometo que te amo. Son muchas cosas que le va a decir, pero ¿qué sucede al final? Al final empieza nuevamente el ciclo de la violencia. Cuando empieza nuevamente el ciclo de la violencia, ya ahora va a ser más difícil que la persona salga. ¿En qué sentido? En que la agresión va a ser más grande para esa pareja. Entonces va a seguir el ciclo. Si lo ven aquí en la diapositiva, va a seguir el círculo de la acumulación, la explosión y la luna de miel. Llega un momento en que si usted nos rompe ese círculo, caemos en lo que es un femicidio, un homicidio, un suicidio. Dice que, ¿qué podemos decir de lo que las víctimas de violencia sienten? Muchas veces una víctima de violencia siente mucho miedo al ser señalada,
a no tener quien la apoye, a no poder buscar la forma de salir, porque muchas no tienen dónde estar. Solamente de repente si es una persona del interior y vive acá en la ciudad, es una persona que de repente los familiares están allá en el interior y ella no puede de repente trasladarse allá. Otras se sienten culpables. Dicen que porque de repente no le cocinaron bien a la pareja, de repente no le hicieron la comida que le gustó, de repente no le tuvieron su ropa lista, pero nada de esto es motivo para que la persona sea violentada. Muchas también están en vergüenza. Muchas han sido golpeadas, muchas se ponen se tapan los golpes, no quieren que los familiares sepan que son agredidas por su pareja y a veces optan por alejarse de ellas. Muchos tienden a no convivir con su pareja, no compartir con su familia, perdón, para que ellos no puedan ver que ellas están siendo víctimas de violencia. Yo tengo más o menos unas estadísticas que quiero hablarles. En Panamá, en el año 2018, hubieron 20 víctimas de violencia. 20 víctimas de hombres que en un tiempo le dijeron a ellas y le juraron amor. Bueno, esos mismos que le juraron amor fueron los mismos que la mataron. En el 2019 hubieron 22 víctimas de violencia. De igual manera, juraron amor, juraron cuidarla, juraron protegerla y también fueron asesinadas. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a hacer si yo no sé dónde, en qué lugar busco ayuda, en qué lugar yo puedo buscar ese apoyo, buscar a que me ayuden a yo poder salir? Sí hay lugares en Panamá, hay lugares que nosotros ya debemos de tener pendiente de que podemos salir de esto. La Fiscalía Especializada en Asuntos de la Familia, están los centros de recepción de denuncia del Ministerio Público, está la Policía Nacional y hay un lugar que actualmente se reunió con lo que es la CENIAC, que es la organización sin fines de lucro que se llama Crime, no sé si me lo menciono bien, Crime Stoppers. A raíz de lo que es el COVID, la pandemia, quiero que sepan que a raíz de la pandemia, el índice de violencia subió. ¿Por qué subió? Porque el agresor convivió más tiempo con su víctima. El agresor tuvo más tiempo para ofender, más tiempo para agredir, más tiempo para golpear. Y por eso las estadísticas están muy altas de lo que es la violencia doméstica. ¿Qué sucede? La pandemia trajo como consecuencia de que al agresor estar en el hogar, en un sentido de con la ley seca, se pudo, muchas personas en cuanto se le hizo la entrevista, dijeron que la parte de la ley seca los pudo mantener porque a veces el alcohol les activa la agresividad. Pero muchos de estos no necesitan tener un alcohol para agredir. Muchos agresores no solamente necesitan la intención de estar siempre abusando de su víctima. Hay otros lugares también donde buscar ayuda. Está el Centro de Atención Ciudadana, que es uno de los que usted puede llamar sin informar sus datos, que es el 311. Está la línea de orientación, que es de la INAMU, que es el 323-3281, y ese trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dice que el Ministerio Público reportó en mayo de este año 561 denuncias de violencia doméstica más que en abril. O sea, en mayo hubieron 561 denuncias más que abril.
quiero mencionarles cuáles serían las principales acciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar. Debemos de establecer normas claras con la familia para la convivencia. Cada persona de la familia tiene un rol específico. Tanto lo dice la Biblia como lo dice la parte de la Constitución familiar. El padre tiene que proveer, la madre tiene que cuidar y los hijos obedecer. Pero también hay partes que son fundamentales en una familia: la comunicación, el respeto, la tolerancia, el valorar las pequeñas, a veces decimos que son pequeñas cositas, pero una situación que se presenta en un hogar en donde un hijo realice algo o un esposo haga un detalle o una esposa, todo debe ser valorizado. Todo debe ser exaltado en ese momento por los miembros de la familia. Es bueno cuando nosotros resaltamos las pequeñas cosas que hace un hogar, porque eso hace familias saludables. Fortalecer esos canales de comunicación del interior de la familia va a traer situaciones en donde se va a demostrar el interés y el respeto de los sentimientos de cada uno de los miembros del hogar. Hay un ambiente de confianza, mejora la comunicación y resalta los valores que se inculcan en cada uno de ellos. Dice que es muy interesante lo que es en el hogar el diálogo y la mediación. Estas pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surgen en el hogar. Es muy importante que nosotros mantengamos una neutralidad en lo que es la mediación familiar, y esta ayuda a crear ambientes de negociación y cooperación. Hay personas que en los hogares, cuando el padre le dice al hijo no, la mamá dice sí. O cuando el papá dice sí, la mamá dice no. Siempre los papás deben estar de acuerdo antes de darle una decisión al hijo. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a formar un engranaje en ellos como pareja, para poder entonces ellos ir inculcándole a sus hijos bases sólidas. Es bueno buscar técnicas de control emocional, a manejar cualquier tipo de situación que se genere. Hay personas que dicen, yo soy muy explosivo. Hay personas que dicen, yo tengo un carácter muy fuerte. Hay personas que dicen, yo no me aguanto nada. Bueno, hay que buscar formas de cómo aguantarnos esto. Cuando tenga ese momento de sentir explotar, bueno, váyase a un lugar donde esté solo, puede tomarse un vaso de agua, puede escuchar música, puede coger el mejor libro, que es la Biblia, y calmar ese momento de ansiedad, ese momento que quiere explotar por una situación. Porque hay momentos en que hasta del trabajo vienen cargados y lo quieren explotar en la casa. Entonces, todo eso, en el momento es cuando vamos llenando como un vaso, vamos llenando ese vaso de agua y llega un momento en que se derrama. Bueno, así mismo empieza la violencia. Va poquito a poquito, como se los mencioné en el ciclo de la violencia. Dice que la ley 82, y esto le voy a hablar de dos leyes que existen contra lo que es la violencia doméstica, que es la 38 y la 82 del 24 de octubre. Dice que la ley 82 del 24 de octubre, en la que se adoptan medidas de prevención contra la violencia en la mujer y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer, señalado en su artículo 1, la necesidad de garantizar el derecho a las mujeres a cualquier edad de una vida libre de violencia y proteger los derechos de la mujer. Nosotros, en lo que respecta al sexo, porque muchos dicen que por nosotros ser el sexo de la mujer débil, y eso lo han traído a niveles de no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel mundial, siempre en los mejores trabajos para los varones, pero a raíz de los cambios que han ocurrido
a raíz de la tecnología, a raíz de todos los avances de la ciencia, se han visto que la mujer también es proveedora del hogar, la mujer también tiene la capacidad de mostrar trabajos que son destinados y tipificados para hombres. Entonces, no es de referirse a que la mujer es el sexo débil, sino que todos tenemos una debilidad, porque hasta el hombre puede llorar, hasta el hombre puede en un momento dado ser diferente en una situación específica que también la mujer puede resaltar más. ¿Qué sucede? Que hay que valorar tanto al hombre como a la mujer. No solamente los hombres, como se los dije, son agresores. También hay mujeres que son agresoras y en gran magnitud que un hombre. Hay muy pocos casos de hombres que han tomado la decisión de decir soy víctima de violencia. Pero los que lo han hecho es porque han pasado por un proceso de muchos años en donde ya ellos tomaron la decisión de salir de ese círculo tan vicioso. Dice que las consecuencias de la violencia doméstica para las víctimas por lo general presentan secuelas. Muchas mujeres tienden a quedar con ansiedad, como se los dije. Muchas quedan con dependencia. Muchas quedan a ser unas personas con un temor que si no son ayudadas, si no son tratadas por profesionales, ellas no van a poder reinsertarse a una sociedad, tanto en la parte laboral como social, porque muchas quedan en una cueva, muchas quedan en un círculo de incertidumbre, de que no sienten la capacidad de valerse por ellas mismas, porque han vivido tanto en una dependencia, en un ciclo vicioso de violencia, en donde a ella se le hace difícil salir a hacer un cambio radical. Quisiera decirle que hay hombres que también, cuando maltratan a las mujeres, o tanto mujeres como hombres, como se lo mencioné, utilizan el fuego. Hay muchos que si la mujer está cocinando en ese momento, a veces tienden a quemar a la persona. Y a veces que piensan que es un juego en ese momento, pero sepan lo que eso es violencia. Violencia contra su pareja. El nivel psicológico, y esto, como se lo mencioné, está la ansiedad y la depresión. En lo que es la parte social, la víctima tiende a aislarse socialmente. Muchas veces, si una mujer trabaja y está siendo víctima de violencia, ella tiende a perder su trabajo o tiende al absentismo laboral. También podemos ver que hay consecuencias de la violencia doméstica sobre los hijos, y esto es su desarrollo integral, sentimientos de amenaza en la parte física de ellos, dificultad de aprendizaje, dificultad de socialización, y en las consecuencias para el agresor, puedo mencionarle el riesgo de la pérdida de esposa e hijos, el riesgo de una condena, porque de esa persona ser sentenciada puede perder su libertad. Sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento, y el rechazo familiar y social. Hasta aquí sería mi participación. María, he tomado nota de algunos puntos. Yo sé que al final de la exposición de la licenciada hay un testimonio que tenemos también poderoso de parte del Señor. Vamos a tener un tiempo para preguntas y para respuestas. Quisiera en estos momentos invitar a la licenciada Eugenia. El enfoque psicológico con todo lo que acabas de hablar, lo que me llama mucho la atención es que quizás mis hermanos que están aquí conectados a todos han pensado que la violencia hasta hoy era física. Aprendimos hoy, hermanos,
que hay violencia emocional, violencia verbal y violencia económica. Muy importante esa área. Quiero, sí, eso es, estamos nosotros aquí encantados porque esta información, este PowerPoint, igual yo lo voy a compartir con la iglesia, no se preocupe. Pero quiero ir al enfoque psicológico y para eso quisiera darle la apertura a la licenciada Eugenia Díaz con respecto a la violencia psicológica y a la violencia emocional. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos tipos de violencia, licenciada? Yo voy Listo, a entrar ahora. con una frase muy Ajá. popular que dice, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Cada vez que las personas sufren de violencia física, de violencia psicológica, de violencia patrimonial, cada una de las violencias, la persona menoscaba su integridad como persona. La consecuencia de psicológica del abuso o de los distintos tipos de violencia en ocasiones son más graves que los efectos físicos. La parte psicológica afecta mucho más que la parte física. Si bien es cierto, cuando hay una violencia física va a haber moretones, va a haber daño en el cuerpo de la persona, va a haber mucho más daño en la parte mental. Yo le voy a hablar sobre el abordaje psicoterapéutico o psicológico que nosotros desarrollamos en cada una de las violencias o en cada uno de los abusos. Ya hablemos de violencia emocional, ya hablemos de violencia física, ya hablemos de violencia patrimonial, ya hablemos también de violencia recíproca, cuando yo maltrato a una persona y la víctima también me maltrata a mí, que se está dando en estos tiempos también, en tiempo de pandemia. Muy bien. Cuando una persona sufre de violencia y llega a reconocerlo, lo primero que hace el psicólogo es que la persona tenga ese consentimiento, que diga, soy siendo víctima de una violencia, ya sea familiar, ya sea intrafamiliar o cualquier tipo de violencia. Ellos tienen que ir y decir, soy víctima. Entonces se le hace como ese consentimiento informado, porque la persona a nosotros nos va a decir muchas cosas que tienen que quedar confidencial. El psicólogo, el trabajador social y cada uno de los terapeutas somos como los pastores o como los sacerdotes, que tenemos que guardar la confidencialidad, todo lo que nos diga la persona, a menos que eso represente para ellos algo que vaya en contra de su vida. Ahí entonces nosotros sí vamos a las instancias que meriten. Una vez que la persona viene a nosotros, nuestra meta como psicólogo es aumentar la seguridad de la persona maltratada, ya que no podemos olvidar el peligro físico en lo que viven inmersos la víctima de violencia. Y cuando hablo de víctima, porque no solo las mujeres, no solo los niños son violentados, también los hombres. Los hombres en los últimos años vemos también estadísticas, hombres violentados. Otra meta para nosotros como equipo psicosocial, porque ahorita mismo trabajamos en equipo, trabajamos el psicólogo y trabajamos a la mano el trabajador social, es ayudar a recuperar el control de la vida de la víctima. Vemos que el agresor muchas veces controla a esa víctima y nosotros tenemos que ayudarlo a ellos, a que ellos tengan control de su vida, a que ellos suban esa estima de sí mismo. Y el último es remediar el impacto psicológico del abuso, reducir y eliminar sus síntomas y aumentar su autoestima, como dije anteriormente. La persona se siente que no vale nada, que no sirve para nada, su eficiencia es menoscabada por cada uno de estos tipos de violencia. Y vemos que muchas veces los riesgos que tenemos en la persona en cuanto a salud mental es, como decía la licenciada María, es que entran en depresión, entran en ansiedad,
en fobias, en trastorno de estrés postraumático, inclusive en intentos y suicidios, en autolesiones, corte, lo que llamamos hoy día como cutting, y por eso vemos muchos de nuestros jóvenes autolesionándose, porque están siendo víctimas de violencia o están viendo violencia en su hogar, y para quitar ese desahogo se cortan. Ojo cuando los chicos se cortan porque nos están anunciando que tienen un dolor emocional. Y también viene lo que es el abuso de alcohol y drogas a las personas que están siendo violentadas. Tanto el que violenta el agresor, muchas veces vemos que una de las causales puede ser de ello, del abuso de sustancias, y también la persona que ha sido agredida puede también entrar en ellos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos cuando una persona ha sido violentada? ¿Qué tipo de terapia nosotros como psicólogos damos? Primero lo entrevistamos. En la entrevista que le hacemos a ellos, es una entrevista estructurada y vemos cómo ellos sacan ese dolor, porque ellos tienen que recordar muchas veces todo ese acontecimiento que ellos han pasado en esa violencia y quizás de arrastre, porque muchas veces, ejemplo, las mujeres que son violentadas lo ven como normal porque veían que su madre estaba siendo también violentada con su padre y lo veían como normal. Y ahora ella ve esto normal. Ah, mi esposo me pega porque mi esposo me ama, porque así mi papá le pegaba a mi mamá y mi papá y mi mamá se querían porque mi papá siempre le daba todo a mi mamá. Y no es así, eso no es normal. Nosotros no fuimos, las mujeres no fuimos para ser violentadas, ni tampoco el hombre. ¿Y quiénes sufren? Los niños. Y por eso se da ese ciclo, porque el niño va aprendiendo lo que es violencia. Y entonces cuando ya toma una familia, puede repetir los patrones. O viceversa, puede ser el agredido porque como no quiere pasar lo mismo por lo que pasó o lo que vio de niño, entonces él es el violentado. Hacemos esa entrevista, luego evaluamos a las personas. Lo evaluamos con algunas pruebas psicológicas de personalidad. También le ponemos pruebas de depresión y ansiedad. ¿Qué más? Aparte de la evaluación, entonces le vamos a dar la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la terapia? ¿Qué es la forma de que la persona pueda entender cómo piensa él de sí mismo, de las personas con las que él está y del mundo que lo rodea, y cómo su accionar afecta su pensamiento y sentimiento? Nosotros tenemos que ver qué piensa él de sí, de la conducta que están habiendo, que él llegue a saber que lo que él o ella lleguen a saber que muchas cosas del que le pasen no son normales y que mucha de su conducta tiene que cambiar porque son personas valiosas ante los ojos de Dios. Y lo otro, para los agresores también se da una terapia de confrontación. Se le confronta, si la persona acepta que él es el agresor, se confronta a la persona con su problema para que pueda cambiar. Nosotros fuimos hechos y semejanza de Dios. Y Dios nos ama, así nosotros tenemos que amarnos. Violencia no podemos aceptarla. Y como dije anteriormente, esto conlleva mucho más a lo psicológico, a lo emocional, porque menoscaba la integridad de la persona. La persona se siente que no vale nada. Y eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que erradicarlo. Vemos mucha violencia. Y en los últimos años, quizá lo había, pero lo hemos estado notando en los últimos años, violencia en nuestros hogares cristianos. Y callamos y no debemos callar, porque Dios no quiere eso. Dios quiere familias sanas, porque Él creó familias sanas. Cuando Él creó al hombre y a la mujer en el Edén, Él creó familias sanas. Y Él quiere que nosotros nos mantengamos así, porque lo que hagamos hoy lo estamos transmitiendo al futuro a través de nuestros hijos.
Dios me lo bendiga. Tremendo, licenciada, tremendo. Hice anotaciones de algunas de las cosas. Me interesa un punto en particular. Usted habló de las terapias. Esa parte me encanta, me gusta, porque no creo que solamente vamos a darle al pueblo lo que está sucediendo, sino cómo podemos ayudar. Amén. ¿Cómo podemos ayudarle? Y creo que la combinación de la trabajadora social con la psicóloga es espectacular. Miren, tomé alguna nota aquí y quiero hacerle una pregunta. Cuando usted habló de una de las terapias, ¿verdad? Habló cómo sacan ese dolor. Entra allí la famosita palabra de catarsis, de que la persona, el agresor, debe exteriorizar lo que pasó y llega, nosotros lo llamamos aquí en la parte espiritual, es liberación, ¿verdad? Tiene que exteriorizar todo lo que sucedió, porque un agresor no es agresor porque, de la noche a la mañana, sino porque tiene un antecedente, que es lo que usted acaba de hablar. Pero dentro de la terapia, cuando usted habló de cómo sacar ese dolor, es catarsis. Se le llama catarsis. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos catarsis es cuando la persona saca todo. Ajá. Por eso que nosotros las mujeres, aún en el hablar, digamos, dos personas que se encuentran que no sean profesionales en la salud, pero que una le cuenta a la otra, ella dice, oh, me siento como aliviada porque saqué ese dolor. Claro que uno debe saber a quién uno le cuenta su problema, porque yo siempre le digo a los jóvenes y señores que van hacia nuestras atenciones, que si no quieren ir hacia de nosotros como personal de salud mental, pueden ir ante un pastor a contar su problema, porque sabemos que el pastor guarda mucho la confidencialidad. Amén. O sea, yo soy católico, bueno, vayan donde el sacerdote, pero cuéntele vayan a donde su padre, donde su mamá y su papá, pero cuéntele sus problemas a aquella persona que usted sabe que no se lo va a estar contando a cualquiera, sino que se lo va a guardar. Eso es lo que nosotros llamamos catarsis, cuando uno puede sacar todo eso y liberarse, porque por eso es que las mujeres liberamos más, las mujeres conversamos más, las mujeres sacamos más. El hombre no, el hombre se retrae todo. Se reserva demasiado. Exacto. Y el hombre puede ir igual hacia su papá, hacia el pastor, hacia un hermano de sangre o un hermano de la fe, que ellos puedan tener confianza para sacar, para como usted dijo, para liberarnos. Sabemos, sí. Y nosotros llamamos, como usted dice, en lo que es la parte espiritual, liberación, porque Dios nos ayuda a liberarnos, a sacar eso a través de oración, alabanza. A través del llanto, a través de alabanza. Dios nos ayuda a sacar. Y es bueno hacer catarsis, es bueno llorar, es bueno hasta gritar. Amén. Me encantó mucho, yo tomé nota de todo este asunto y los pasos que se realizan en la parte psicológica, la terapia de confrontación. Hay posibilidades que muchas personas no, cuando se le confrontan, que saben su realidad. O sea, que hay agresores que no saben que lo son hasta que son confrontados. La terapia de confrontación se debe hacer en grupo. Claro, sabiendo que cuando se hace, la persona tiene que guardarse lo que ahí quedó. Si son 6 personas, solamente esas 6 personas van a saber lo que lo que la persona sacó. Exacto. 1, el agresor tiene que darse cuenta que él es agresor, pero a la vez de la terapia de confrontación, él se va a dar cuenta del daño que él ha hecho hacia afuera, pero también hacia adentro. Porque una persona cuando violenta se hace daño afuera, pero también se hace daño hacia adentro. Así mismo. Porque sabemos que ellos, mucha de su conducta es por su baja estima. El agresor es una persona que tiene muy baja estima. Entonces se está dañando el mismo, y más si la persona no busca ayuda. Ya cuando la persona busca ayuda, se libera. Y en la terapia de confrontación, uno llega a enseñarle a ellos a liberarse. Pero sí, uno tiene, el terapeuta tiene que llevarlo hasta abajo, como se dice, hasta el fondo, que él vea lo que él ha hecho y después levantarlo, porque sabemos que a pesar de su defecto, él tiene virtudes, ¿no? O sea, como se dice, lo tiramos, pero también lo levantamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Estoy contenta con eso porque esa es la terapia espiritual del Señor, que nos levanta del polvo. Yo creo en la liberación, yo creo en la restauración y yo creo que
que a mí me encanta la psicología, quiero que sepan, me encanta el estudio de comportamiento humano, la parte psicológica es algo de lo cual estoy estudiando mucho y he estudiado y quiero aplicarla y hacer una combinación con María en la parte espiritual, por eso que estamos bien contentos con ustedes que estén con nosotros. Quiero entrar en un tiempo ahorita, antes del panel de preguntas y respuestas, porque yo sé que debe haber muchas preguntas, gloria al Señor, pero tengo un testimonio, hermanos, que va a edificar vidas, un testimonio que va a edificar vidas, una persona que sufrió de este tipo de violencia, él va a hablar, no es una mujer, es un hombre. Y es un siervo del Señor restaurado. Amén. Porque sabemos que el Señor restaura las cosas y yo quiero que tú puedas comprender que así como el Señor lo hizo con él, lo va a hacer con muchos otros. En el nombre de Jesús de Nazaret. César, adelante. Bendiciones para todos. Así como estaban hablando la licenciada de los mujeres maltratadas, yo fui también uno de esos hombres maltratados porque, como digo, nosotros los hombres somos machistas, pero bueno, fui un hombre maltratado físicamente, fui maltratado verbalmente por mi antigua pareja, fui golpeado, correteado con cuchillo, bueno, le puedo decir, ¿cómo se llama? Que me correteaba, yo vivía en San Pedro, me correteaba hasta alrededor del, ¿cómo se llama? De la multi, siendo policía, pero ¿por qué hacía yo eso? Por mis hijas, porque tenía tres hijas con ella. Entonces ella abusaba, me daba golpes, me tiraba la ropa mojada, agarraba la ropa de la lavadora mojada, me la tiraba afuera en bolsa negra. Y yo me quedaba afuera durmiendo, ¿no? Y me aguantaba muchas cosas por motivo de que, bueno, a veces iba al cuartel, a veces me decían, pon la denuncia, pero como uno es hombre y se siente uno machista, más para acá, porque yo tengo que poner denuncias supuestamente si yo soy el hombre, ¿no? Pero volvía nuevamente, ella me llamaba, ella me buscaba, y cuando iba a un lugar, a una fiesta o iba a un evento deportivo, mi mente veía que la estuviera yo viendo frente a frente, y no era ella, era otra persona, pero ya mi mente, ¿cómo se llama? Ya los nervios del maltrato, de todo lo que gritaba verbalmente, porque me gritaba vulgaridades, se puede decir, ¿no? Y yo me la aguantaba porque decía, no, mis hijas siempre, porque siempre tenía siempre por delante a mis hijas, porque fui enseñado y por mi madre, que ¿cómo se llama? Que las mujeres se tienen que cuidar como un pétalo de flor, ¿no? Y por eso yo nunca le puse la mano encima, nunca, al contrario. Ella me cortaba, ella me hacía a ella, ¿no? Mira que cuando yo iba con me agarraba el carro y me rompía los vidrios, a la parte de adentro del forro me lo rayaba con un cuchillo. Y yo no podía, ¿cómo se llama? Decirle nada, me quedaba callado, me aguantaba los golpes, me aventaba zapatos. Mira que hasta el final de cuentas llegué yo, que ella me pegó. Yo agarré, quité, porque tenía mi pistola, porque soy policía, me quité el proveedor, le aventé la pistola y le pegué en la espalda. ¿Y qué me fue a decir ella al trabajo? De que yo le iba a aventar, meterle un tiro. Yo le dije a la licenciada, no, licenciada, yo por respeto, por mis hijas no lo hice, se lo aventé porque ella me aventó un plato y me reventó la cabeza, ¿no? Pero gracias a Dios yo rompí esta cadena cuando un día yo agarré y ella me golpeó primero, yo le regresé el golpe a ella, ¿no? Al ver, ¿cómo se llama? Que delante de ella, cuando yo le di el golpe, porque, claro, usted sabe cómo se llama, que el golpe del hombre es más fuerte que el de la mujer, ¿no? Pero me dio duro en la cara. Entonces yo le di a ella y vi a mis hijas que se me quedaron viendo. Yo dije, Dios mío, no lo voy a volver a hacer más. Porque vi la cara de mis hijas llorando. Papá, no lo haga. Papá, no le pegue. No. Yo lo que hice fue alejarme y romper esta cadena. Me separarme de ella. ¿No? Porque así como se llama, como ella me estaba maltratando, y con todo eso, yo ponía la denuncia.
Pero la gente decía, pero ¿para qué vas a poner denuncia si tú eres el hombre, que esto, que el otro? Pero sí, soy maltratado por una mujer, ¿no? Si hubiera sido ella, si hubiera sido al revés de ella, ahí sí le hacen caso a ella. Ahí que yo quedo preso, quedo como si fuera el malo. Pero bueno, yo lo dejé así, se puede decir, y gracias a Dios, ¿cómo se llama? Yo rompí la cadena y dejé eso así. Por eso, ¿cómo se llama, hermanos? En el Ministerio Público, porque solo en 2018 recibieron 4.995.000 denuncias de esta cantidad de 3.087 corresponde a la violencia doméstica, que es de nosotros los hombres. Y no le puedo decir más porque como muchos no se aguantan, no van a poner denuncia, que no, pero que si soy machista, que así es. Pero bueno, gracias a Dios dejé eso y como le digo, no solamente las mujeres solamente son maltratadas físicamente ni verbalmente. Yo lloré, como digo, como hombre, yo lloré bastante. Yo lloré bastante porque yo decía, vaca, pero si yo no soy un hombre, yo soy el hombre, ¿por qué no golpeo yo? Pero en el momento que yo iba a levantar la mano, veía siempre enfrente de mí a mis hijas. Decía, no. ¿Por qué razón? Porque no me gustaría que ni un hombre toquen a mis hijas. Porque no lo permitiría. Digo, ¿por qué lo voy a pegar a la mamá? Pero si yo me aguantaba los golpes, hermanos. Y ese es mi testimonio. Y gracias a Dios de que el Señor me ha fortalecido, me ha dado fuerza y muchas gracias y buenas noches. César, gracias de verdad por eso fue una liberación, porque quiero que sepas que solo contarlo, César, solo con contarlo hay sanidad y liberación. Amén. Y yo creo mucho en eso. Mira, el hecho de callar da quizás a muchas personas vergüenza. Y el hecho de decir, ¿sabe qué? Yo solita aquí, yo solito aquí, pero no, tú lo hablaste públicamente. ¿Y qué es lo que estás glorificando? El nombre del Señor. Rompiste Amén. Con el ciclo. Mira, no solo rompiste, tus hijas fueron quizás lo que te contuvo para no hacer una locura, ¿verdad? No darle de vuelta a ella. Y el Señor te regaló una esposa, para la gloria de Dios, y una Amén. Familia en la cual nosotros estamos contentos. Yo me alegro cuando yo escucho todo este testimonio, no quiero que sepa. ¿Y saben qué me impacta más? Que es un hombre. Y yo creo lo que Dios va a hacer con ese varón. Siempre lo he creído. Mira lo que habló César, lo que le causaba ansiedad. Entonces, son las consecuencias, ¿verdad? Los efectos psicológicos y mentales que afectan el maltrato, no solo físico, sino emocional. Creo que María estuvo hablando al inicio de que el golpe lo quita las manchas, moretones, pero ¿qué hay de aquellas palabras que muchas veces no creemos que pueden afectar al ser humano? Me refiero tanto a la mujer como al hombre, como el hombre a la mujer. Así que quisiera abrir un panel de preguntas y respuestas. Por favor, tengo aquí a la licenciada María, a la licenciada Eugenia para contestar alguna pregunta, o mi persona, bueno, ellas principalmente, que son las profesionales de la salud en esa área. Pero quiero, por favor, que ustedes conversen. Es importante. Lo que a mí me impacta es de que hay solución para esto. Amén. ¿Por qué hay solución para esto? Que la solución está en tus manos. Yo creo que hay un Dios restaurado. Tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Cumplió la palabra. Claro que sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O sea, algo que le haya impactado, algo de lo que se haya conversado hasta ahora como vaso frágil. Amén. Claro que sí, Evidelia. Así es. Yo quiero hacer un solo comentario con lo que usted dice. Mucho Dígame, más que la terapia psicológica, nosotros debemos darle gracias a Dios claro que nosotros tenemos la mejor terapia, que es creer en Jesucristo. Amén. Que es a través también de su palabra y cómo Dios a través de su palabra nos habla también de que nosotros tenemos que hablar, expresar todos nuestros sentimientos. Dice el Salmo 32, 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. También cuando nosotros callamos mucha vivencia de nosotros nos vamos consumiendo. Entonces Dios a través de su palabra nos dice, pero háblamelo a mí, y encontramos refugio en Dios, que más sana
Y es lo que yo le digo, muchas veces las enfermedades psicológicas, la persona misma tiene la respuesta, es el perdonarnos nosotros a nosotros mismos, tanto los que han sido víctimas como los que han sido agresores. Perdonarnos a nosotros todo, porque a veces nosotros nos sentimos culpables de la acción y no debe ser. Y nosotros mismos debemos pedir ese perdón a Dios y decirle, sáname. Y cuando Amén. Dios sana, sana para siempre. Amén. Ni siquiera el mejor psicólogo, ni siquiera el mejor psiquiatra, Estoy con usted. solo Dios. Estoy con usted. Solo Dios. Y nosotros tenemos ese Dios y a ese Dios al que le servimos. Amén. Amén. Entonces, somos liberados por eso. Tenemos la mejor arma. La mejor arma nos lo dejó Dios. Amén. Gracias, licenciada. Y yo creo que Dios utiliza recursos como ustedes. Amén. Que han sido de tremenda ayuda en el ministerio pastoral que estoy dirigiendo. La licenciada María, testigo de eso. Y hemos visto restauración de vidas. Y quiero seguir viendo restauración de familia, matrimonio. Quiero seguir viéndolo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, como dijo la licenciada, Salmo 32, mientras cayese, envejecieron mis huesos, mis gemir, todo el día, ese era David, y hizo una aplicación excelente, licenciada, con respecto al callar. Es como una bomba. O sea, imagínate que y cuando quieras explotar, ¿qué vas a hacer? Agredir. No, mejor es conversar, hablar. Me toca mucho con los pacientes de la clínica del alma que atiendo, que a veces no tengo respuesta definitivamente, y oro, y solamente con la persona hablar, ya está siendo libre. Solamente con conversar. Amén. Cuando estuve hablando al principio con respecto a personas adictivas, recuerdo mi mamá también, mi mamá tomaba, mi abuela tomaba, creo que mi bisabuela. Entonces eso creó un ambiente de mucha agresión también en mi hogar. Ese ciclo solamente lo rompe el Señor Jesucristo. Amén. Y lo hizo César al romper con ese ciclo, porque la persona vuelve, no, él va a cambiar, ella va a cambiar. Entonces, yo creo que es importante reconocer. Dice mi hermana Yasmín Ortega, cuando el maltrato se aferra a Dios, Dios pelea por él o ella. Amén, maltratador. A hablar con Dios, Él es la mejor medicina para las emociones y el alma. Amén. Como dice Jeremías 33:6 aquí, yo vengo a traer sanidad y medicina, a revelar abundancia de paz y de verdad. Si en un hogar hay violencia, y los hermanos, por favor, que entiendan que no estamos hablando solamente de violencia física, o sea, violencia verbal, la forma en que nos expresamos, no solamente con la pareja, con los hijos, violencia económica, de tener el control, dominar el dinero, todo eso entra en el ámbito de la violencia. Amén, pero hoy estamos aquí para ayudarnos y para ser libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque al fin y al cabo la víctima, el victimario llega a ser hasta víctima, porque viene es un arrastre, si se trata, ¿verdad?, en la parte psicológica y emocional. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna pregunta? Bueno, buenas noches, bendiciones. Este programa es de bendición. Quiero exhortar a los hermanos que le demos gracias a Dios por este programa, porque me quedé un poco impactado, pastora, porque realmente solamente ayer estaban dando un programa del gobierno de que con urgencia están buscando métodos o personas, los psicólogos, pues, porque se ha disparado tanto que se le está saliendo del gobierno. Lo compararon con una fecha. Vamos a suponer en el 2005 que el crimen se disparó. Bueno, la violencia esta se está disparando. Se está disparando tanto que ya no están encontrando, se le está como saliendo de las manos la violencia doméstica al gobierno. Porque imagínense, el mismo gobierno está buscando una solución y nosotros, es como dice la psicóloga, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, que es el arma más poderosa, pero el gobierno se le está saliendo de las manos porque ya hay mucho homicidio, hay mucho femicidio, eso que dijeron, porque se le está saliendo de las manos al gobierno. Estaban comparando eso, que cómo podían hacer, que los psicólogos, que cómo podían un método para buscar eso, que la ayuda, porque ya se le está saliendo. Así que imagínense, si al gobierno se le está saliendo de la mano, imagínense qué magnitud tiene ese problema. Sabes que eso tiene mucho que ver con lo que habló la licenciada de lo que estás hablando por lo de la pandemia, que ha ocasionado que muchas personas se queden en casa. Los niños se ven muy, muy afectados. Le hablo en el ámbito de niños de primaria, tal vez los adolescentes también, pero en la parte emocional. El hermano César hablaba que él llegó a sentirse tan nervioso y veía cosas donde no la veía, y es precisamente
eso lo que también le sucede a los niños en la escuela. Y uno se da cuenta como educadora cuando bajan el rendimiento, cuando cambian de actitud. Muchos se vuelven agresivos, otros se vuelven muy pasivos, muy nerviosos. Entonces, esto de la violencia intrafamiliar no solamente afecta a la mujer, en el caso que sea, o al varón, sino que yo creo que uno de los que más afectan son los hijos. Son los hijos y realmente por eso que ahora tenemos jóvenes, adolescentes con muchas necesidades y con muchas debilidades porque los hogares están siendo quebrantados, desintegrados. Y qué importante, como decía el hermano Erlín, es este tema. ¿Por qué? Porque instruyes. De repente, si alguien de nosotros aquí está viviendo esto, es el tiempo de que escuchemos, busquemos medios. Y busquemos medios y reconozcamos, como lo hizo el hermano César, que cuando uno tiene que romper con algo o buscar ayuda, este es el tiempo. Pero creo que los hijos son grandemente afectados. Gracias, gracias. Pero la familia completa, los padres, los hijos, y se vuelve allí el círculo, que podemos llamarlo vicioso. He conocido personas que viven en la violencia, en los matrimonios, y sin embargo quieren seguir apegadas a esas personas que las violentan. Esa es parte de la necesidad de la mujer de sentirse amada y querida y seguir pegada a esta persona que la maltrató. Yo quería saber si ese es parte del mismo círculo de violencia que existe, porque conozco casos donde la mujer es violentada, es golpeada muchas veces, pero quieren seguir apegadas a la persona que las violenta. Es la necesidad de amor, no sé. No tanto de la necesidad de amor, sino que la persona se hace muy dependiente a su agresor. Es como cuando vemos cuando una persona puede estar teniendo adicción. Una de las más fuertes adicciones que hay es la ludopatía, que son los juegos al azar. Vemos cómo esa persona arrastra toda la familia, porque la familia se hace codependiente. Así mismo es con la persona que es maltratada, o sea, se mantiene por ser tan dependiente de esa persona. Quizá mayormente juega un papel muy importante lo económico. La persona siente de que si deja a su cónyuge no va a poder seguir subsistiendo, porque es tan baja la estima de sí misma que por eso se mantiene ahí. O sea, no le importa ella menoscabarse como persona. Mientras la persona le dé una cierta seguridad, entre comillas, ella se mantiene ahí. Y otra, como yo le dije, porque viene quizás de niños con ese arrastre de ver a su padre en esa violencia, que ellos lo ven como algo normal. Ah, mi esposo me pega, pero es que mi papá le pegaba a mi mamá y mi mamá se quedó con él porque esa era su forma de amor. Entonces ellos lo ven igual, lo ven tan normal, pero no es normal. Nosotros sabemos que no es normal. Y sí, como usted decía, que cada día vemos cómo esto afecta a los niños y lo vemos también en el rendimiento escolar de los niños. Cómo afecta. Vemos niños que usted lo ve taciturno, como que no están ahí, niños tan edades muy bajas con depresión. Niños, por eso es que vemos mucho también cómo cada día aumenta el suicidio producto de esto. Entonces, sabemos que el enemigo está trabajando sobre esto porque el enemigo trabaja con la familia, o sea, por la familia, destrucción de la familia. Porque no quiere que la familia crezca, porque ¿qué fue lo que nuestra misión que nos dejó Dios? Multiplicarnos. ¿Para qué? Para la adoración hacia Él. Y eso es lo que no quiere el enemigo. Y por eso fragmenta la familia. Amén. Eso también tiene que ver por el hecho de los niños, Evidelia, y también para que María o la licenciada nos conteste, niños agresores. El clásico bullying que vemos en la escuela. Estos niños agresores es porque son agredidos o porque están dentro de un contexto familiar de agresión física, verbal. Todo esto estamos viendo, pero para eso vino el Hijo del Hombre, a libertar al cautivo. Amén.
En el caso de nosotros cristianos que conocemos la palabra de Dios y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, ¿cómo nosotros podemos ayudar si nos encontramos con una persona que está pasando por violencia o ya la pasó, pero ha quedado tan herida, tan traumada o traumado, y nosotros vemos que de repente está corriendo peligro su vida? ¿Cómo podemos ayudarla si esa persona misma no quiere de repente recurrir a una institución, a alguien que le ayude? ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos usar con esa persona? Recordar algo bien importante. En años anteriores, cuando usted quería denunciar una violencia en una familia, siempre le pedían que la misma víctima fuera la que denunciara. Ya no es así. Si usted conoce una persona que está siendo víctima de violencia, usted la puede denunciar. Y ya lo puede hacer anónimo. Ya no tiene que dar ni siquiera tiene que dar sus datos. Usted lo hace anónimo a los lugares que les mencioné anteriormente, da los datos, pero hay que saber algo. Y eso lo digo por casos que me han tocado, de que si la persona no quiere salir de ese ciclo de violencia, ella tiene que tomar la decisión de salir. Porque nosotros podemos tener todas las intenciones como profesional de querer ayudar a la persona, y para eso lo puede decir igualmente la licenciada Eugenia, que nos ha tocado en muchas ocasiones atender casos. Si la persona no acepta esa ayuda, por más que nosotros queramos dársela, no podemos, porque ella es la que tiene que tomar el primer paso. Debemos recordar algo bien importante: la violencia doméstica es un enemigo silencioso y que está entrando, así como le dice la palabra, silencioso, en las familias cristianas. La mujer o el hombre necesita querer ser ayudado. Exacto. Necesita querer. Lamentablemente, si no quiere hacerlo, Giselle, contestando tu pregunta, yo sé que ya María respondió, pero es muy importante hacer un énfasis que ella o él necesita querer. Pero sí lo puede denunciar. Sí, pero puede sí se puede denunciar. Sí se puede denunciar. Independiente de repente, porque eso también se ha dado, de que la persona denuncia, pero después ella quiere ir a quitar esa denuncia que hizo contra su agresor, pues sí, ya como antes el proceso continúa. Exacto. El proceso, como decía el hermano Erling, a raíz de todo lo que se ha dado, de las estadísticas que han aumentado de la violencia, el femicidio, los procesos continúan y el agresor tiene que seguir. Si es de detención, lo detienen. Si es de sacarlo de la casa, lo sacan hasta la familia. Si la ven en peligro, la llevan a los diferentes albergues que hay, se lleva a las diferentes instituciones que están encargadas de salvaguardar la vida de ella, le colocan lo que es la protección contra la víctima. O sea, ya no era como antes, que había que esperar si la víctima decidía o no. No. Y ahora las autoridades están encargadas a seguir el proceso, aunque ella quiera quitar la denuncia. Ok. Muy importante ese punto, muy importante. Pero hay que ir a las instancias correspondientes, personas con la experiencia, en este caso, la licenciada María, que es la que nos ha ayudado mucho en estos casos que hemos atendido ya. Tengo un testimonio muy importante que sé que va a ser de bendición, hermano Juan Lozano. Voy a dejarle el micrófono para que pueda hablarnos. Buenas noches, pastora, buenas noches, gracias. Muchas Amén. Gracias, bendiciones, hermanas. Amén. Escuchando el tema, de verdad que es interesante, importante también, para que nosotros que somos padres, sepamos cómo educar a nuestros hijos y sepamos convivir con aquella mujer que Dios nos ha puesto en el camino, en nuestra vida. La verdad que es interesante, ¿por qué? Porque escuchando al hermano César, me recuerdo muchas cosas que yo viví como hijo. Y fueron 20 años en mi vida viviendo lo que vivía mi mamá.
fue difícil, bastante difícil. O sea, ver a mi mamá en la mañana, que se despertaba llorando, ver que llegaba la noche, no podía dormir en la casa. Teníamos que dormir afuera de la casa, debajo de un palo de nance. Imagínense usted lo difícil, lo duro. Podría yo tener 10 años, 11 años, 12 años, hasta los 17 años, que Dios me dio fuerza, y fue la última vez que recuerdo que mi papá me pegó, o que mi papá me correteaba a mí con un machete o con un cuchillo. Y cuando escuchaba al hermano César decir eso, yo, y qué chuleta, me trajo a recuerdo esas cosas, y yo, Dios mío, Señor, gracias a Dios, pues, la vida me ha cambiado para bien, para bien. Pero fueron momentos sumamente difíciles. Recuerdo pues que mi hermana, a consecuencia de todos esos traumas psicológicos y hasta físicos que vivíamos, porque no solamente mi papá le pegaba a mi mamá, sino también arremetía contra nosotros, contra mí, contra mi hermana, con insultos, con palabras obscenas, pero todo era producto ¿de qué? Era producto de la adicción que él tenía a las drogas. Entonces, mi papá, de los 12 años, él perdió a su mamá en un accidente de tránsito, cayó en el mundo de las drogas, se volvió vicioso, y cuando mezclaba el vicio de la droga con el alcohol, eso era una bomba atómica. Cuando llegaba a la casa, si la comida no estaba hecha, si los oficios de la casa no estaban hechos, eso era... Entonces, yo fui educado así, yo fui criado así, bajo el yugo, bajo el maltrato físico, bajo el maltrato psicológico, hasta los 20 años. Pero yo siempre traté de esconder eso con mis compañeros, traté de esconder eso, bueno, mi familia no, porque mi familia sabía todo lo que estábamos viviendo, pero cuando yo tuve la oportunidad, yo siempre decía, y que cuando tenía 15, 16 años, yo quisiera trabajar, llevar a mi mamá lejos de aquí, pero mi mamá era, o sea, completamente, como dice la licenciada María Eugenia, dependiente de mi papá. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué tú no te vas? Vámonos aquí a la casa. Me dice, pero hijo, ¿pero hacia dónde nos vamos a ir? Yo no tengo a dónde ir. Y con todo lo que mi mamá me contaba, que a los 13 años, mi abuela la echó de la casa, mi mamá salió embarazada a los 14 años, me tuvo a los 15 años, fue desde niña una madre, o sea, no aprovechó su adolescencia, su juventud no la aprovechó. Mi papá jovencito también tenía 17 años, 2 menores de edad, imagínense, hacerse cargo de un niño, yo. Y la vida fue difícil para él. Aparte de eso, mi papá con 12 años de edad, la mamá fallece en un accidente de tránsito, quedó desamparado en la mano del enemigo, cayó en el mundo de la droga, y quizás él en su consciente pensó que la mejor forma de educarme a mí era así como lo habían educado a él. Pero su educación, él nunca tuvo un padre que lo educara, que lo criara. A su corta edad, pues, perdió a su mamá. De allí, pues, mi abuela no tenía control sobre él, la abuela de él, mi bisabuela no tenía control sobre él. Así que él quedó a la merced del mundo, a la merced del enemigo. Y cuando él cuando él ya hace una casa, se va con mi mamá, y nazco yo, ¿verdad? A los 15 años que tenía mi madre, su educación o su forma de criarme, para él, o sea, pensaba que era la correcta, la mejor educación que él estaba dando. Sin embargo, eso no era así, porque ¿qué educación nos estaba dando si nosotros sufríamos? Yo veía sufrir a mi mamá, vuelvo y repito, habían veces que mi mamá no dormía en la noche, en la casa, tenía que salir conmigo fuera de la casa. Yo recuerdo que habían 3 piedras, y ahí nos sentábamos nosotros, ahí, sentados.
Y así estuve yo hasta que entré al SPI, pero siempre con esa meta, con ese propósito. Yo tengo que ser alguien en la vida, yo tengo que trabajar. Yo me tengo que llevar a mi mamá aquí. Y fíjese, hermano, que para cosas de Dios, yo me gradúo de guardia. Y a los 5 meses me gano una beca para irme para Chile a estudiar. Oh, yo, Dios mío, Señor. Si yo en casa, mi papá maltrata a mi mamá. Ahora imagínense yo fuera de la casa, en otro país, en Chile. Yo los reuní a mi papá, a mi hermana y a ella. Mi hermana tenía 12 años, 13 años. Y yo le dije, me acaban de dar una buena noticia, pero yo no sé si irme. Porque la verdad es que yo le dije a mi mamá, yo no te quiero dejar sola, porque yo sé lo que va a pasar. Bueno, fueron 4 años en Chile, los 4 años más duros de mi vida. Yo cada vez que llamaba a mi mamá en los fines de semana, tu papá me pegó. Tu papá me pegó. Hoy no dormí en la casa. Esta semana me tuve que ir. Y yo deseaba, pastora y hermano, que pasara el primer año, que pasara el segundo año. Y ya cuando pasé el segundo año para tercer año, yo regresé a Panamá. Yo regresé a finales de año, por 1 mes, 2 meses de vacaciones. Recuerdo un 1 de enero del 2003. 1 de enero del 2003. Venía yo de Chile, tenía nada más, si al caso, 7 días de estar aquí en Panamá. Un año nuevo. Mi mamá se la pasó. Mi mamá no quería ir a una actividad de año nuevo. Se la pasó súper bien. Mi papá ese día, pues, no quiso compartir con nosotros. Al día siguiente, cuando llegó, eso fue fatal. Fue el día que marcó, la verdad. Yo le dije a mi mamá, mamá, si tú no te vas de la casa, yo me voy. Pero te aseguro que si tú te quedas, mi papá te va a matar. Yo nada más le dije eso, agarré mi checherito y yo me fui donde una tía. De los gritos en la casa, grito, mi mamá llorando, gritaba, le decía, a mi papá le dicen viejo, pero es igual que yo, se llama Juan Enrique Lozano. Le decía, viejo, no me mates, no me haga daño, por favor. Yo subí desesperadamente a la casa. Y cuando subí, mi papá tenía a mi mamá en la cama, pegándole. Y ahí fue donde yo le dije eso, pues. Yo agarré a mi papá estaba drogado, con alcohol, borracho. Yo lo agarré, no sé dónde saqué fuerza, pero saqué tanta fuerza que yo lo agarré en peso, lo llevé para fuera de la casa, y yo en ese momento tenía ganas de todo, pastora, hermano, de todo, de todo, de todo. Yo lo agarré por el cuello, por aquí, para matarlo, ahorcarlo. En ese momento yo quería terminar con la vida de él. Pero como que alguien me habló, me dice, no lo hagas, que ese es tu papá. Y me acordé, hace tiempo pues no estaba en los caminos de Dios. Y me acordé de uno de los mandamientos del Señor. Ama a tu padre y a tu madre. Y yo dije, yo no puedo hacerle daño a mi papá. No puedo hacerle daño. Yo tengo cicatrices tanto físicas como psicológicas todavía. Imagínense. Física y no es que era un niño mal portado, sino simplemente cuando yo interfería en las situaciones que vivía mi papá con mi mamá, mi papá entonces me agredía a mí. Y de hecho agredía a mi mamá. Y definitivamente yo no le hice nada. O sea, ese día yo le dije a mi mamá, o te quedas o te matan. Ella, me voy. Pero me faltaba 1 año más en Chile todavía. Y yo dije, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Si me quedo 2 años perdido, si me voy 1 año que voy a estar lejos, mi mamá. Bueno, ese año, la verdad que la pasé fatal. Y no podía esconder con mis compañeros de clase las situaciones que yo estaba viviendo.
yo llegué a desarrollar, imagínense, como dice la licenciada, el hermano César, la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, todo eso a mí me dio como hijo. Y yo llegué a desarrollar una condición de salud que hasta ahorita la tengo. No sé si ustedes la han escuchado, se llama hiperhidrosis. Esa condición de salud es que es sudoración excesiva. Cuando uno suda, cuando uno se para al frente de un público, yo no puedo controlar y empiezo a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Sudo las axilas, sudo la cara, sudo la palma de la mano. Y la inseguridad que yo vivía cuando estaba en Chile, los traumas psicológicos, todo lo que yo viví, se empezó a reflejar en esa condición de salud. ¿Para qué fue eso? Ahí empecé a recibir bullying de los propios compañeros de clase, de la universidad, de la escuela. Y bueno, gracias a Dios yo tenía un compañero que me decía, pana, tranquilo, no te preocupes, vamos a echar para adelante, yo te voy a ayudar. Ese año para mí, ese amigo chileno, lo fue todo. Lo fue toda la amistad que yo hice con él. Porque fue el único que yo le conté todo. Y cuando yo le conté mi testimonio, mi historia, él me dice que chuleta, pana, pero ¿por qué no me había dicho antes, que por aquí, que por allá? Pero es como, ¿sabes? Uno trata de esconder las cosas, pero siempre uno necesita que alguien lo escuche. Amén. Y hasta ahorita, la licenciada, la compañera de nosotros, María, y la licenciada Eugenia, ellos no saben esto de mí. Lo están conociendo ahora, porque yo siempre lo he tratado de esconder. Siempre, o sea, toda la vida yo lo he tratado de esconder. Haciendo libre, varón. En el nombre de Jesús. Amén. Pero hay un problema con eso. Hay un problema, como decía la sierva Giselle. A veces uno cree superar las cosas por su propia cuenta y no quiere buscar esa ayuda psicológica para poder como uno librarse de esas situaciones, de esos recuerdos, esos malos recuerdos que te afectaron en tu vida cuando tú eras joven, que uno no tenía la culpa. Por lo menos yo no tuve la culpa de vivir en una familia de esa, en una familia así. Yo no tuve la culpa que mi papá viviera esa situación y fuera educado, criado de esa manera. Pero a veces nosotros queremos ser lo fuerte y no buscar esa ayuda. Y fíjese que yo tengo 15 años con mi esposa. Tiempo atrás, a mí me venían esos episodios. Y yo me acordaba de todas esas cosas que vivió mi mamá con mi papá. Todas esas cosas. Y mi esposa siempre decía, Juan, tienes que buscar ayuda psicológica. Yo no necesito eso. Yo estoy bien. Pero cuando salía de discusión con ella, de una vez empezaba a recordarme yo todas esas cosas. Son recuerdos que yo siento que todavía yo estoy viviendo con ellos. Porque yo puedo estar bien mientras estoy bien, pero donde yo discuta con ella, bueno, antes discutía mucho con ella, ya no discuto, pero donde yo discutía con ella, de una vez me traían esos recuerdos a mente. Empezaba a recordar. Y yo le decía a ella, yo, mamá, déjame solo, por favor. Déjame solo. Porque así yo no puedo hablar contigo. Yo quiero estar solo. Yo quiero... ¿Y qué va? Y es incontrolable, la verdad que es incontrolable. Y a veces uno cree superar estas situaciones y no puede, y por sí solo, ¿qué va? Y ahora, pues que estoy en los caminos del Señor, pues, como dice la compañera María Eugenia, es el mejor psicólogo que he tenido. Mira, yo no sé, pero yo siento, el Espíritu Santo está trabajando ahorita y siento decirte que una de las medicinas es el perdón. Siento decirte esto de parte del Señor Jesús. Perdonarte a ti mismo, no tienes la culpa de haber vivido algo así. Perdonar a tu papá, quizás perdonar a tu mamá por haber aceptado, ¿verdad? Esa vida, esos golpes, y perdonarlo a él y orar. Yo sé que el perdón es la mejor medicina. Y solo con tú hablar, mira, conocías ya a María y a la licenciada, y hasta ahorita estás hablando es porque estás en el proceso de sanidad.
el hecho de contar tu testimonio ha sido bendición, de verdad. Quería preguntar algo a la licenciada, a la psicóloga. Del testimonio del hermano Lozano, él dice que el papá, pasa mucho, el papá piensa que esa es la mejor forma de criar, porque así mismo lo criaron a él, vamos a suponer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces tú lo ves normal. Vamos a suponer, tengo un compañero, un agresor, ¿por qué? Porque él es todo económico. Tiene a su esposa mal, tiene a su eso. Entonces, ahora yo me estoy dando cuenta que esa es una agresión. Él no sabe que él es un agresor. Porque lo ve normal. Porque lo ve normal porque su papá está así y eso es normal. ¿Cómo uno ayuda a esa persona y le dice, tú tienes un problema, tú necesitas un psicólogo? Porque cuando hasta uno te hablan de psicólogo y tú dices que no, yo no estoy loco, yo estoy normal, yo estoy bien. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo uno le puede decir a un compañero, hey, tú tienes un problema, tú tienes que un psicólogo porque tú estás agrediendo a tu esposa? Entonces, si uno no sabe, menos lo va a entender. Entonces, ¿cómo uno le puede decir a ese compañero, hey, tú necesitas una ayuda de esto, porque tú estás mal, tú estás agrediendo a tu esposa? Ese no es fácil, ¿no? Porque si la persona no reconoce, claro, tiene que haber alguien que también le pueda ayudar a reconocer. ¿Qué tiene que lograr usted? Tener, hacer que la persona tenga la confianza hacia usted, entablar esa amistad, para que usted le llegue a dar a entender a él que la conducta de él no es normal. A él le puede parecer normal, pero no lo es. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es ganarse la confianza. Pensamos que los psicólogos, entre comillas, atienden gente con trastorno. Nosotros, entre comillas, atendemos gente normal. Los psicólogos atendemos gente normal. Ya cuando una persona está pasando por un padecimiento psiquiátrico o mental, entonces uno lo ubica hacia el psiquiatra. Exacto. Pero muchas de las enfermedades mentales, ojo, es porque la persona no se ha sabido perdonar. La gran mayoría de las enfermedades mentales es por eso, no se saben perdonar, entonces viene la enfermedad mental, entonces recurrimos a cada uno de los terapeutas, pero hay veces que usted ve que hay muchos terapeutas ateos y que hacen que lo llevan hacia el otro extremo, que no es bueno. Gánese la confianza de su amigo, eso es poco a poco, y usted le va diciendo, inclusive a través de un chat usted le va dando algunos detallitos de lo que es violencia, y así usted va entrándole algo. Amén. Licenciada, eso que usted está hablando, el consejo que le está dando Arlene, entra en la terapia de confrontación, pero de manera sutil. No, la confrontación, ¿no? Él va a ganarse la confianza. La confrontación es una terapia muy fuerte. En realidad es muy fuerte porque uno toca un tema con la persona, digamos, voy a poner un ejemplo. Sí, ayúdenos con Estoy eso. en una sala de personas que son, han tenido una adicción, voy de nuevo con la adicción más fuerte, que es la lúdica. A menos que ha perdido su familia, si lo vuelvo de azar, ha perdido su familia, perdió el trabajo, ya la persona está en el suelo, va a un tratamiento psiquiátrico, psicológico en el Instituto de Salud Mental. ¿Qué es la terapia de confrontación? Agarro un día, yo pongo una palabra, triste. La persona va a decir por qué se siente triste. De repente la persona, me siento triste porque me perdí a mi familia por estar jugando los juegos de azar. Entonces, yo como psicóloga voy a agarrar esa palabra y le voy a decir y decirle con todo que su tristeza es por culpa del mismo, pero lo voy a llevar hacia abajo. Lo voy a llevar bien abajo, donde él se sienta culpable, que por su conducta él perdió. Pero al bajarlo, también lo tengo que ir levantando. Sí, está bien, perdiste a tu familia, pero puedes volver a obtenerla. Tienes que salir de esto. Tú eres joven, tú tienes la oportunidad, y uno ahí le va hablando y ahí uno lo va alzando. Así se hace la terapia de confrontación. Entiendo. Eso es un proceso muy largo. Sí, porque ahí tiene que haber varios terapeutas en el recinto, porque si hay 5, los 5 tienen que tirarlo abajo y subirlo. Wow, fuerte eso.
Sí. Fuerte eso. Y qué bendición que sean psicólogos cristianos. Cuando nosotros atendemos, que siempre hago grupo con María, nosotros siempre lo ubicamos a la persona, eso, lo fundamental que es arraigarse en Dios. Listo. Que ellos pueden obtener la solución a su problema. Excelente. Con Dios. Quiero, antes de terminar, regalarle un versículo a mi amigo compañero Juan Lozano. Yo sufrí a la edad de 13, 14 años, por ahí 15, de lo que usted sufrió, que es hiperhidrosis, que sufro todavía porque a mí me sudan las manos y los pies. Cuando mi mamá me lleva al médico, el médico dice, eso es nerviosismo. Y el médico me manda a mí un medicamento llamado Librium, que se utiliza para la ansiedad y mayormente para los que tienen abstinencia al alcoholismo. Yo no. O sea, yo no tenía problema de alcoholismo ni mis padres. Y entonces, pero sí tengo ese problema de sudoración. Cuando me mandan Librium y yo empecé a tomar Librium, creo que fueron 2 frascos que tomé. Y mi mamá me dice a mí, ¿tú vas a seguir con el medicamento o no? No quisieras que sigas porque te puede hacer dependiente al medicamento. Y yo le dije, no, ya yo no lo quiero porque total, yo estoy sudando mis manos, estoy sudando mis pies. Sí, lo que tenía era que cuando daba la charla, las manos se secaban. Yo era lo contrario, se secaban. Eso sí, cuando hacía exámenes y todo, tenía que tener mi toallita. Los profesores a mí sí me permitían tenerlo porque sudaba o sudo. Y eso a mí me menoscabó mucho. Yo me sentía como con una estima baja porque eso como que cuando iba a saludar a una persona, uno se siente mal, ¿no? Pero a medida que pasaron los años, que he visto muchas personas con esto, con hiperhidrosis, que después nos dijeron que era hiperhidrosis, mucha agua en el cuerpo, por eso que tenemos que tomar mucho más. Pero una de las cosas que a mí me ayudaron mucho, yo nací en un hogar, gracias a Dios, cristiano. Mi padre era evangélico, mi madre sí, cuando ellos se unieron, ella era católica, pero ella empezó en los caminos del Señor. Así que pude desarrollarme en un hogar cristiano, pero a pesar de eso, de nacer en un hogar cristiano, no quiere decir que siempre vamos a tener la buena estima. A veces niños, adolescentes y a personas adultas dentro de ser cristianos pueden tener esto muy bajo. Entonces, yo quizá por nacer también en un hogar humilde o pobre, porque humilde es la persona sencilla, un hogar pobre, quizá también eso no es que me afectó, o sea, me veía a mi compañerito con cosas que yo no podía tener y que uno tenía que aceptarlo porque era hasta donde le daba uno a sus padres, ¿no? Pero uno de los textos que aprendí y que me ha ayudado en mi vida, y se lo regalo hoy a Lozano, es 1 Corintios 15:10. Y ahí entendí muchas cosas en mi vida. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Si nos sudan las manos, nos sudan los pies, pero es por la gracia de Dios. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que hayamos sufrido o no hayamos sufrido en nuestra niñez, Dios solo lo sabe, y cada uno con su testimonio. Me acordé en su testimonio de mi esposo, porque mi esposo también vivió un siglo de violencia y él lo cuenta. Y por eso, lo que conocen, que el hermano César Montenegro y Lozano lo conocen, que él es muy estricto, pero en la casa no. Él siempre decía, para discutir se necesitan 2, y por vivir en un hogar de violencia yo no quiero. Por todo eso, porque casi me acordé de usted, él dice que cuando el papá llegaba, así bien bravo, quizás alcoholizado, ellos se escondían. Nosotros nada más oírlo, ellos se escondían debajo detrás de los palos, detrás de la casa que era de cañazas,
porque aún por ese vicio de él que era alcoholismo, no pudo progresar como decía él. Pero una de las cosas que en su vida, como él dice, en su vida, él aprendió a perdonar a su papá y aceptarlo, porque es promesa, honra a tu padre y a tu madre, como hayan sido, con los defectos que hayan tenido, nosotros tenemos que honrarlo para que nos vaya bien en esta tierra. Y cuando dice largura de día, no es de cantidad, sino vivirlo felices porque sabemos que hemos honrado a nuestro padre y a nuestro hermano. Usted que ahorita está comenzando en los caminos del Señor, sabemos que el Señor está trabajando con usted y sabemos que usted ha perdonado a su padre. Y hay cositas que quizá una vez se guardan, ¿no? Pero como dice la pastora, hay liberación. Hay liberación en el Señor. Gracias, licenciada, esa palabra muy linda en 1 Corintios 15:10, anótenlo, por favor, que por la gracia de Dios soy lo que soy, hermoso, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Saben qué es esto? Que dependemos de Dios para todo y que toda la gloria es del Señor. Amén. Yo quiero decirles que vamos a seguir los talleres, ustedes no se preocupen, ustedes dirán, ay, pastora, tengo que cumplir con un horario, con un tiempo, pero yo creo en el nombre del Señor que esta es una de las iglesias y invito a todo el resto de las otras congregaciones que sigan trabajando en las terapias espirituales, mentales. Es necesario trabajar en la sanidad interior, pero también la sanidad familiar. Todos estos tópicos vamos a seguir trabajándolo con nuestra querida hermana María y los invitados, en este caso la licenciada Eugenia Díaz. Gracias por estar con nosotros, ha sido de tremenda bendición.